¿Sabías que existen castillos construidos no solo para conquistar un territorio, sino para vigilarlo incluso siglos después? ¿Sabías que hay lugares donde el silencio no significa abandono sino memoria? Hoy viajamos al castillo de Canwy, una fortaleza que no cayó, no se rindió y parece no haber dejado nunca de observar. En el norte de Gales, frente a un estuario cambiante y bajo un cielo casi siempre gris, Canwy se alza como una masa de piedra que domina el paisaje con una presencia inquietante. No fue construido para ser bello ni acogedor. Fue diseñado para imponer una idea clara y permanente. El poder puede quedarse a vivir en los muros, y cuando se talla en piedra, puede durar más que generaciones enteras. Canwy nació en el siglo XIII como parte de un plan frío y calculado del rey Eduardo I de Inglaterra, quien entendía que derrotar a un pueblo no era suficiente si no se le recordaba la derrota todos los días. Por eso ordenó levantar una cadena de castillos alrededor de Gales, una especie de anillo de control, y Canwy fue una de sus piezas más ambiciosas. La construcción avanzó con una rapidez inquietante para la época, como si hubiera prisa por cerrar el territorio antes de que algo escapara. Toneladas de piedra llegaron por mar, obreros trabajaron sin descanso, y el lugar elegido no estaba vacío, porque allí existía un monasterio galés que fue borrado del mapa para dar paso a la fortaleza. Desde su origen, Canwy se levantó sobre una ausencia, sobre un silencio impuesto. 8 torres macizas se alzan como ojos que nunca parpadean, unidas por murallas gruesas y pasillos internos diseñados para mover soldados sin ser vistos. Cada ángulo fue pensado, cada acceso controlado. Incluso el agua fue integrada al diseño, permitiendo que el castillo se abasteciera desde el estuario, mientras el exterior se debilitaba bajo el asedio. Canwy no era solo un edificio, era un sistema de dominación, una máquina diseñada para resistir no solo ataques, sino el paso del tiempo. La prueba llegó pronto. A finales del siglo XIII, una rebelión galesa rodeó el castillo. Dentro de los muros se acumulaban el frío, el hambre y la tensión. Afuera, la espera paciente de quienes confiaban en que la fortaleza acabaría cediendo. Pero Canwy no cayó. Permaneció inmóvil, resistiendo hasta que el asedio se rompió. Esa resistencia selló su reputación como un lugar que no se rinde, un lugar que aguanta, un lugar que espera, y esa idea quedó grabada en la memoria colectiva. Los siglos pasaron, las guerras cambiaron de nombre y de bandera, pero Canwy siguió siendo útil. Durante la Guerra Civil Inglesa volvió a ser ocupado, y, una vez más, resistió más de lo esperado. Cuando finalmente dejó de tener valor militar, no se convirtió en una ruina olvidada, sino en un testigo incómodo del pasado. Y cuando los testigos guardan silencio, empiezan a nacer las historias. Con el tiempo, la atención dejó de centrarse solo en las torres y los muros, y comenzó a desplazarse hacia el estuario que se extiende frente al castillo. Allí donde el agua sube y baja con una calma engañosa, surgieron relatos transmitidos en voz baja, historias que no hablaban de reyes ni ejércitos, sino de algo encontrado por accidente, algo que, según decían, no debía haber salido nunca del agua. Cuenta la tradición local que una noche, pescadores del estuario de Canwy recogieron sus redes y sintieron un peso extraño, distinto a todo lo que conocían. No era madera, no era un banco de peces, era algo vivo, algo que se agitaba con una desesperación ajena a la tierra. Al abrir las redes, el silencio cayó sobre ellos, porque lo que apareció no encajaba en el mundo que conocían, una figura mitad humana, mitad del mar, una sirena atrapada, fuera de su elemento, débil y vulnerable. La leyenda insiste en un detalle incómodo. La criatura no fue devuelta al agua. Fue llevada al pueblo, mostrada como una rareza, paseada mientras su fuerza se apagaba lentamente, como si cada minuto lejos del estuario le arrancara un poco de vida. Y antes de morir, según la tradición oral, lanzó una condena silenciosa, una maldición que no hablaba de destrucción inmediata, sino de algo más lento y persistente, que el agua recordaría, que el dolor regresaría una y otra vez, que Canwy nunca estaría completamente en paz. No existen registros oficiales de este suceso, y eso es importante decirlo con claridad. Es una leyenda, parte del folclore galés, una historia transmitida durante generaciones, pero las leyendas no nacen en lugares tranquilos. Nacen donde hay pérdida, dominación y necesidad de explicar lo que duele. Y Canwy tenía todo eso. El castillo representaba el control humano absoluto, la piedra imponiéndose sobre la tierra. El estuario representaba lo indomable, lo que no se puede someter. Entre ambos, un pueblo viviendo bajo la sombra de torres que nunca dejaron de observar. Hoy, el castillo de Canwy sigue en pie, casi intacto. Sus murallas aún rodean parte de la ciudad, y visitantes recorren pasillos donde antes se tomaron decisiones que cambiaron destinos enteros. Pero cuando cae la tarde, el cielo se oscurece y el estuario vuelve a moverse con su ritmo eterno. El lugar recupera la tensión que siempre tuvo. Canwy no necesita fantasmas visibles ni espectáculos sobrenaturales. Su misterio está en lo que fue borrado,
en lo que resistió a caer y en lo que la gente transformó en relato para poder convivir con ese pasado. Porque hay castillos que guardan tesoros, otros que guardan historias, y algunos, como Kanwi, parecen guardar algo más difícil de nombrar. Mientras el agua sigue subiendo y bajando frente a sus muros, el castillo permanece inmóvil, observando, esperando, como si supiera que el tiempo pasa pero no se lleva todo. Si te ha intrigado esta historia, dale like, comenta y suscríbete para más misterios reales.